acompañarlos con mi esposita. Espero en el Señor que se encuentren muy bien, con estos aguaceros tan fuertes que han pasado, que estén todo bien por su casa. Y Dios es bueno, ¿ven? Dios es misericordioso y Él está ahí junto a nosotros en cada momento, en cada dificultad, en cada alegría. Él está ahí. Muchas veces por la aflicción nos cuesta verlo, pero Él está ahí. ¿Ven? Esta mañana le pido al Señor que a ustedes les gusten mucho las historias, más cuando son historias de la palabra de Dios. Pero no solamente es contarla de mi parte, no solamente es escucharla de parte de ustedes, sino es qué nos deja esa historia. Porque lo que vamos a escuchar nos deja pequeñas enseñanzas, son pequeñas enseñanzas que si las aplicamos en nuestra vida van a ser para mucho provecho, para nuestro diario vivir, para nuestra vida cotidiana. Y le puse un título, no sé si es título, pero es bastante extenso. Dice: ¿qué nos enseña el peor día de David? ¿Y por qué un hombre conforme al corazón de Dios? Ahí les pasé por el chat los versículos que vamos a utilizar. Ojalá que los hayan podido leer un poquito. Entonces, para empezar esta enseñanza o esta historia que vamos a ver hoy, yo quiero hacerle a usted una pregunta. Y no se detenga mucho a pensar, sino que rápido la pueda, ojalá, tener su respuesta. ¿Cuál ha sido el peor día de su vida? Yo tengo el mío muy claro, pero ahí les dejo eso. Y algunos pueden recordar inmediatamente el peor día de su vida, otros tal vez tardarán unos pocos minutos en decir: mira, he tenido muchos momentos duros. ¿Cuál ha sido el peor? Entonces, vemos y nos recordamos al pensar esta pregunta que la vida está llena de encrucijadas, la vida está llena de momentos, y muchos de esos momentos son de dolor, muchos de estos momentos son de desesperanza para nosotros. Pero cuando nosotros nos ponemos a leer y nos detenemos en la palabra de Dios y vemos la vida de David, sabemos que David sufrió un montón. Sabemos que Saúl lo andaba buscando para matarlo, lo buscó en cada rincón, en cada cueva, fue a los desiertos de Judá. David, hermanos, llevaba entre 7 y 10 años huyendo, con hambre, corriendo, mintiendo. Sabemos que se fue a meter en una de estas ocasiones, se fue a meter a vivir con los enemigos, con los filisteos, porque ya ni en su propia tierra, ni en su propia nación, David podía estar tranquilo. Entonces esto nos hace pensar en qué clase de vida tuvo David. Muchas veces, hermanos, el peor día de un individuo tiene que ver con una serie de elementos, con ciertos ingredientes que se van juntando y nos hacen vivir circunstancias muy difíciles. En este caso, no es lo mismo tener un mal día a una persona que nunca ha tenido buenos días que a David. Porque este hombre, David, llegó a ser un héroe nacional, una persona admirada por una nación completa. Es decir, David llegó al pináculo del éxito, por decirlo de alguna manera. Fue un gran comandante, David fue un gran general, fue yerno del rey,
entraba y salía de Jerusalén cuando él quisiera, era querido por todos, hasta los siervos del rey lo querían. No olvide esto, hasta los siervos del rey lo querían a David. Le hicieron una canción que la mujer le cantaba. Este hombre tenía algo especial. Pero sabemos que David huyó por muchos años y que llegó el momento en que David se cansó de huir, se cansó de tener miedo y dice: me voy a ir a vivir con los enemigos, con los filisteos, hermanos, antes de que Saúl terminara matando. Entonces quiero llamar su atención para empezar. Vamos a estar casi que toda la enseñanza en Primera de Samuel. Primera de Samuel, quiero llamar su atención en el capítulo 27, versículo 7. Les voy a dar unos segundos para que lo tengan. Y de Primera de Samuel no nos vamos a mover. El que más vamos a leer es el capítulo 30, pero ahorita quiero que busquemos 27:7. Oigan lo que dice: fue el número de los días de David, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Ese fue el número de meses, fueron 16, que David se fue a vivir con sus enemigos, con los filisteos. ¿Qué tiene de importante ese versículo? Aunque no es el versículo principal del tema, ¿qué tiene de importante eso? Hermanos, nunca nos dice la Biblia cuánto tiempo estuvo David en el desierto. La Biblia nunca nos dice cuánto tiempo estuvo David en la cueva. No nos dice cuánto tiempo anduvo David por cada lugar donde él se escondía. Pero ahora el Espíritu Santo sí nos quiere decir el número de días que David habitó en la tierra de los enemigos. Y fueron, ¿cuánto? 16 meses, hermanos. Por ese momento, el capítulo 28 no lo vamos a tocar, no lo vamos a estudiar porque se enfoca prácticamente en la vida de Saúl. Y para los que les gusta leer en casa, vamos a ver que Primera de Samuel, capítulo 28, es un capítulo inolvidable también. Es cuando Saúl decide ir a visitar a la pitonista, la divina en Endor. Pero este capítulo se trata más que todo de Saúl. Y vamos a ir ahí mismo en 1 Samuel capítulo 29, versículo 1. Nada más le da una vueltita a la hoja y dice: sucedió, aquí esto que vamos a leer, sucedió algo muy interesante. Dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Hermanos, ustedes saben que Israel ha vivido una guerra toda su vida. Siempre ha vivido en guerra Israel. Y resulta que los enemigos juntaron todas sus fuerzas y dicen: vamos a ir a pelear contra Israel. Pero en este momento, hermanos, en este preciso momento, resulta que el que estaba del lado de los filisteos era David, porque vivía con los enemigos. Entonces llaman a David y le dicen: David, vamos a ir a pelear en contra de Israel y necesitamos que vengas con nosotros. ¿Se imaginan ustedes eso? Ahora tratémonos de imaginar esta escena. Ahora resulta que David se prepara
Y es muy probable que haya caminado unos 75 kilómetros para llegar a Efec, donde estaba el resto del ejército. Imaginémonos que cuando llega David con su gente, porque David andaba con 600 hombres que lo acompañaban. Cuando llega David con su gente, con sus 600 hombres, al lugar aparecen otros príncipes filisteos. Y cuando vieron a David se asombran y preguntaron: ¿qué está haciendo este aquí? Alguien le dice: ahora David es de los nuestros. Y dice este hombre: ¿cómo que de los nuestros? ¿Cómo? ¿Ya se les olvidó a ustedes lo que cantaba la gente? Que Saúl mató a miles y David mató a 10,000. ¿Ya se les olvidaron que esos 10,000 que mató David eran de los nuestros? David puede cambiar de bando cuando estemos frente a su gente. Pero hermanos, eso no lo dice la Biblia. No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Lo que nos dice la palabra de Dios es que estuvo 16 meses viviendo con los enemigos. En esos 16 meses, hermanos, que David estuvo con los enemigos, no lo encontramos ni una sola vez orando. No lo encontramos ni una sola vez escribiendo un salmo. No lo encontramos ni una sola vez consultando a Jehová. ¿Por qué? Porque estaba viviendo con los enemigos. Estaba haciendo incursiones en algunos pueblos de los filisteos, pero no tuvo ninguna comunión ni relación con Dios por 16 meses. Cuando los principales de los filisteos lo ven, le dicen: a David no lo queremos acá, mándalo de regreso. Entonces Aquís, el rey, dice las escrituras, se le acerca a David y le dice que él tiene mucha confianza en él, en David, pero que los otros generales no confían en él, pues tienen miedo que te cambies de bando, que en el momento del enfrentamiento cambies para tu gente, los israelitas. Entonces David les dice: ¿acaso no he ganado la confianza de ustedes? ¿Acaso no confías en mí? Entonces el rey aquí le dice: sí, yo confío en ti, pero ellos no confían en ti y quiero evitarme cualquier tipo de problemas. Agarra tus cosas, tus hombres y devuélvete para donde eres. Y la pregunta con la que comencé fue: ¿cuál ha sido el peor día de su vida? Solo piénselo, no se lo tiene que decir a nadie. David sufrió muchísimo, pero este día es muy probable que haya sido el peor día de David. Si usted revisa, cuando él cometió adulterio con Betsabé, ella salió embarazada, el profeta Natán habló con él, lo reprendió y le dijo: tu hijo va a morir. Dice la escritura que David se puso rostro en tierra y esperó un milagro de Dios. El milagro nunca sucedió, hermanos, y el niño murió. Los siervos no sabían cómo darle la noticia a David, pues si estando el niño enfermo estaba rostro en tierra, ¿cómo se pondría David con la noticia? ¿Cómo reaccionaría este hombre? Sin embargo, fueron y le dijeron: David, tu hijo murió. Nada más David escuchó la noticia, se levantó David, yo imagino que con su corazón roto, lógicamente, con su corazón hecho pedazos. Pero este día del que estamos hablando, de 1 Samuel, es un día diferente. Es un día muy particular. Y vamos a ver por qué. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 y 2.
Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, o sea, cuando ellos se devolvieron para donde ellos pertenecían, al tercer día los de Amalec habían invadido el Nebec y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muertos, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Hermanos, después de un viaje tan cansado, de ida y de regreso, sin duda todos estos hombres venían cansados. David y sus hombres venían con hambre, esperando ver a sus hijos, a sus esposas. Pero sucede un detalle, hermanos. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron que los de Amalec habían invadido el desierto del Nebec, habían situado la ciudad y le habían prendido fuego, fue devastador. ¿Usted puede imaginarse esta escena? Llegar usted a su casa y encontrar todo con fuego, llamas que se levantan al cielo, no están sus hijos, no está su esposa. Yo puedo imaginar que venían todos llegando y que de repente un silencio sepulcral, y que todos se pusieron a decir, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? Porque ellos no saben qué pasó, hermanos. Entran a la ciudad y no hay nadie, está asolada. Los hombres buscan a sus mujeres, buscan a sus niños, pero no hay nadie en la ciudad. Versículos 3 y 4. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Iglesia, una de las cosas que yo aprendo con este pasaje de las Escrituras es que hay crisis que te cambian la vida en un instante. En un momento vienes feliz y contento a ver a tu mujer, a ver a tus hijos, a ver a tu familia que te están esperando. Crees que todo está bien, que las cosas están formidables, y de repente, en un segundo, la vida te cambia por completo. Y no sabemos por qué, no sabemos qué sucedió. Y te preguntas, pero Señor, ¿qué pasó? Hay situaciones acá que también tenemos que tomar en consideración. A los que han leído la historia, no sé de qué manera podemos llamarle a esto, no sé si llamarle descuido, no sé si llamarle imprudencia, pero David se llevó a los 600 hombres con él desde un inicio y dejó a las familias desprotegidas. Si nosotros traemos esta situación a nuestra vida espiritual, nos vamos a dar cuenta que esta es una de las cosas más difíciles que podemos vivir nosotros en nuestros hogares. Descuidar nuestra familia de nuestra vida espiritual. Nuestras familias quedan indefensas. Me refiero espiritualmente, hermanos. Yo creo que es sabio que un padre le deje a sus hijos una buena educación. Es de sabios, para que se ganen la vida en un futuro y no les cueste tanto, aunque esto no es la regla general, porque conozco a mucha gente que no ha logrado estudiar
y son súper exitosos. Por eso les digo que no es la regla general. Pero yo me refiero que no podemos dejar a la familia sin una defensa espiritual. No se puede, hermanos, no se debe. Todo padre que es el sacerdote de su hogar debe orar por su familia, debe orar por sus hijos, debe insistir en que sus hijos busquen al Señor, que busquen su rostro. Me da mucha tristeza, hermanos, cuando yo veo familias que se alegran mucho, se contentan porque su hijo, qué sé yo, es gerente y le pagan muy bien, pero no le alcanza el tiempo para congregarse, ya no le alcanza el tiempo para orar, para buscar el rostro de Dios, ya no tiene tiempo para alabar el nombre del Señor. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y termina perdiendo su alma? Muchas veces nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual. Y esto, hermanos, esto es algo serio. Quiero que nos devolvamos un poquito a 1 Samuel, capítulo 29, versículo 1. Dice, los filisteos juntaron ¿qué? Todas sus fuerzas en la fe. E Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y quiero volver a llamar su atención, hermanos, en un par de palabritas que hay acá. Todas sus fuerzas. Entendamos, hermanos, que cuando el enemigo quiere pelear contra usted, que el enemigo cuando quiere pelear contra su familia, él no va a venir con 2 o 3 demonios débiles. Él viene con todas sus fuerzas. Viene como un león rugiente viendo a ver a quién devorarse. Es decir, viene con toda la intención, hermanos, de dañarte. Viene con toda la intención de fastidiarte la vida. Él viene con la intención de cambiarte a ti por completo. Va a hacer todo lo posible por dejarte una cicatriz emocional. Cuando el diablo viene en contra de nosotros, viene con todo, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad nosotros como padres. Debemos orar por los hijos todos los días de nuestra vida. A cada instante ungirlos en el nombre del Señor y pedir a Dios que tenga misericordia. Seguimos en Samuel capítulo 30, versículos 3 y 4. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaran las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez han llorado ustedes así? Acá estamos hablando de 600 hombres. ¿Se pueden ustedes imaginar esta escena? Ver a 600 hombres clamar, gemir, llorar hasta que no podían más. Mi esposa, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Por qué pensamos que este pudo haber sido el peor día de la vida de David? Versículos 5 y 6. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Por qué se angustió mucho? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo lo quería apedrear. Los 600 que estaban con él querían matarlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma.
cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Aquellos que fueron a buscar a David a la cueva, los mismos que estaban endeudados, afligidos, con un espíritu de amargura, aquellos que David había preparado, resulta que en una situación de crisis emocional, lo primero que se les ocurre es: matemos a David, matémoslo, porque él es el culpable de todo lo que está pasando. Porque hubo situaciones, hermanos, donde David siempre tuvo algo, situaciones difíciles para David, pero siempre que pasaba una situación difícil, David tenía a alguien a favor de él. A lo mejor Saúl estaba en contra de David, pero Jonatán estaba a su favor. Los filisteos estaban en contra de David, pero los 600 hombres lo acompañaban y lo respaldaban. Mis queridos hermanos, en este instante Saúl no lo quería, los filisteos no lo querían, y los 600 hombres querían matarlo a pedradas. Pero hay algo al final del versículo 6 que dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos, qué cierto que es esto. Es extremadamente cierto lo que nos enseña esta porción. Cuando todos te abandonan, el único que queda con ustedes es Dios. Hasta los mejores amigos abandonan en un momento de crisis, en un momento de dificultad, porque es la naturaleza humana. Él era el líder, lo culparon a él. Y acá también hay varias cosas que están escondidas en este pasaje. Si nos ponemos a pensar en esta situación que en este momento está pasando David, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Esa sí me gustaría que usted se la responda. En esta situación que está pasando David, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? ¿Qué actitud cogería ante la vida? ¿Una reacción violenta? Esto fue lo que hicieron estos 600 hombres. Matemos a David. ¿Se imaginan que David hubiese agarrado su espada y desenvainara y dijera: ¿quieren matarme? Que se venga el primero? Hay mucha gente que resuelve las cosas así, con peleas, personas que no se controlan a sí mismos y cometen las locuras más grandes de su vida. Hermanos, las cárceles están llenas de personas así y lloran porque su esposa y sus hijos están allá afuera y ellos están ahí metidos por un momento de ira que cometieron un día, por no saberse controlar a sí mismos. Reacciones insensatas, arrebatadamente, impetuosamente. Porque, hermanos, después de 16 meses, David decide ir a buscar a Jehová. Decide volver a ir a buscar a Dios. Nosotros podemos ver esta porción de las Escrituras desde afuera. Como dicen, podemos verlas detrás de la barrera y vemos que David, que Dios está obrando en la vida de David. Y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros, que estando metidos en la situación, en la circunstancia, en el problema, en aquella congoja, no vemos lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Nosotros, como yo conozco la historia, puedo decir que hay momentos en la vida que Dios necesita quebrarnos para bendecirnos.
momentos en la vida donde Dios te confronta de una manera tan fuerte, hermanos. Y esto es difícil, porque si no es así, no entendemos. Hermanos, aún hay personas que con un sermón como este, hay personas que entienden en un sermón, no con 2 ni con 3, pero hay personas que las palabras que Dios nos habla a través de un púlpito tampoco la entienden, porque no quieren escuchar, porque endurecen su corazón, porque dicen, yo no creo mucho eso. Entonces es necesario que Dios le dé por donde duele, que te haga doblar rodillas, que te haga volver su rostro hacia Dios y decirle: Dios, ayúdame, me metí en problemas. Esa es la actitud de David. Que te haga mirar hacia arriba y buscar su rostro. Después de 16 meses, hermanos, David tuvo que levantar sus ojos al cielo. ¿Qué otra cosa podía hacer David? Díganme ustedes, ¿qué otra salida tenía David? No podía regresar con Saúl, no podía ir con los filisteos. Sus amigos querían ahora matarlo a pedradas. Los amalecitas destruyeron todo Siclac, pero porque David también los había atacado a ellos. Como les dije antes, vemos a Dios trabajando en una situación donde no hay salida para David. Dios sabe cómo doblar tu espíritu. Y David buscó a Dios. Versículos 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar, Señor? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Hermanos, me llama la atención porque Abiatar, hijo de Abimelech, había tenido guardado el efod. El efod es el pectoral que utilizaba el sumo sacerdote. El efod era una vestidura sacerdotal que tenía 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Habían 2 piedras que ellos tiraban en ese tiempo, que eran otro tipo de costumbres. 2 piedras que ellos tiraban. Una significaba así y otra significaba no. Hermanos, por mucho tiempo Dios les habló a ellos de esta manera. Así se manifestó Dios en muchas oportunidades. En ese momento de desesperación, David se acuerda del sacerdote y el efod. Hermanos, el efod siempre había estado allí. Así como están las Biblias en sus casas, donde vemos que Dios quiere para nuestras vidas, donde es un manual de vida para nosotros, donde Dios nos habla claramente en cada situación de nuestra vida. Ahí estaba el efod. Hermanos, aquí se cumple la palabra de: clama a mí y yo te responderé. Qué maravilloso es Dios, iglesia. A Dios lo caracteriza su gracia, su misericordia. Cualquier persona diría: ¿qué va a estar oyendo Dios a David? Si tiene 16 meses de no buscarlo. O diríamos nosotros: tiene 16 meses de no congregarse, de no ofrendar, de no diezmar, de no levantar manos a Él y alabarlo. ¿Qué va a estar oyendo Dios a David? Diríamos. Pero el
Señor es misericordioso con nosotros. Sí, tiene 16 meses. Ya han pasado 16 meses que David no busca a Dios. Y Dios pregunta: ¿dónde estoy yo en tu ecuación? ¿Dónde estoy yo? Entonces el Señor quiebra a David, porque solamente quebrados buscamos su rostro muchas veces. Y el Señor le dice a David: sí, David, síguelos. Te entregarán a todos los cautivos en tus manos. Es más, no te preocupes, porque no han tocado un solo pelo de ellos. Esa, mis queridos y amados hermanos, es intervención divina. ¿Saben por qué? Porque hay muchos aspectos que nos podemos volver a pensar en esta historia. Quemaron la ciudad, sí, es verdad, pero ¿por qué no quemaron la ciudad con la gente adentro? Porque había intervención divina, cosa que David ni cuenta se dio de eso. Hay ciertas cosas, hermanos, que suceden en nuestra vida que ni cuenta nos damos, pero la mano de Dios ha estado ahí. La mano de Dios nunca nos ha soltado. Y David sale a hablar con su pueblo y dice: señores, Jehová ha dicho que sigamos a esta gente, que los van a entregar en mi mano. Yo me pregunto si estos hombres que querían apedrear a David le creyeron a David, si le habrán creído. Me imagino a David diciéndoles: yo voy a rescatar a esta gente con ustedes o sin ustedes, porque Dios me acaba de decir que me los van a regresar. Y quizá el pueblo dijo: pues si Dios te dijo que te los van a entregar, vamos contigo, David. Seguramente eso dijeron los 600 hombres. Hermanos, qué bendición poder contar con gente en momentos de dificultad. Qué bendición cuando hay gente que mueren con las botas puestas al lado suyo, que sean dispuestos a luchar en situaciones difíciles. Siempre ocupamos personas entregadas y dispuestas a guerrear en el reino de Dios. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, ya no eran 600, siguió adelante con 400 porque 200 estaban exhaustos, 200 ya no podían, dice, porque se quedaron acá 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hermanos, hubieron personas que no pudieron más, por más que querían, estaban cansados. Quizás personas sabias que dijeron: estamos exhaustos y no queremos estropear la misión. Gente que puede ser útil en otras circunstancias o quizá en este mismo momento, pero haciendo otras cosas. Versículos 11 al 13, perdón, hasta el 15, vamos a leer. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron de beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en el espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, oigan esta parte, y le dijo David:
¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Nebec, que es en los cereteos, y de Judá, y al Nebec de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. O sea, David se estaba encontrando con un egipcio que había prendido fuego a la ciudad, que había matado a sus hijos, a sus esposas. Este es ese egipcio, parte de ellos. Y le dijo a David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y el egipcio le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Hermanos, ¿cómo le puede llamar a usted a esto? ¿Casualidad? Así es el Evangelio, maravilloso, hermanos. La vida cristiana es así y no nos damos cuenta. Es milagrosa. Es que Dios hace maravillas en medio del pueblo. Dios había preparado a este egipcio en el camino de David. ¿Cómo podía saber David en qué dirección habían tomado los amalecitas? ¿Cómo saber dónde buscarlos? ¿Cuánto tiempo les iban a encontrar a sus mujeres y a sus hijos? Pero Dios le puso un hombre egipcio ahí. Y otra vez vemos el control de David, porque otra persona lo que hace es matar a este egipcio. Pero David entabla una conversación con él y le empieza a preguntar y le empieza a decir, y hace un pacto con él, porque él dice: júrame por Dios que no me matarás. Imagínense que a este egipcio lo dejaron enfermo, lo dejaron abandonado, hace 3 días no comía nada. Esto es milagroso. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios perfecto y de pactos. Amén. Versículos 16 hasta el 19, ya estamos aterrizando. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y también de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David, dice. Hermanos, notemos que Dios le puso a David esta persona en el camino, que lo llevó exactamente donde él quería llegar. Eso solamente lo puede hacer Dios. El versículo 17 lo que nos está tratando de contar es otra estrategia militar de parte de este gran comandante David. Cuando ellos llegaron ya era tarde. Al verlos bebiendo decidieron no atacar hasta la mañana del día siguiente para asegurarse que estuvieran bien embriagados. Dice la escritura que David recuperó todo lo que le habían arrebatado. Hermanos, díganme usted si aquí no está la mano de Dios con David. Por supuesto que sí, hermanos. La mano de Dios sobre David. Esto es un milagro. Todo lo recuperaron. Una elección de Dios para David diciendo: cuando tú estás conmigo, cuando tú me buscas, David, milagros suceden.
Milagros voy a hacer en la vida de los que me buscan. Tus amigos no te pueden dar lo que Dios te puede dar, hermano. Estos milagros escondidos que vemos aquí, solo Dios puede hacerlos en nuestra vida. Cuando entregamos nuestro corazón, cuando entregamos nuestra alma, cuando nosotros escogemos a Dios por encima de todas las cosas. Versículo 20 hasta el 23, 24. Estoy ya terminando, pongan atención a esta parte. Dice: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían. Oiga lo que decían estos 600 hombres, el pueblo en general: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. A los 200 que habían quedado cansados, David llegó y los saludó con paz. Oigan esta parte. Entonces los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. David dijo: no hagáis eso, hermanos. No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron en contra de nosotros. No hagáis eso. Es feo. Esta es la psicología de las masas. Yo imagino lo que debía haber estado sintiendo David, lo que debías haber estado pensando. Hace unos momentos me querían matar a pedradas y ahora me elogian. Pero sucede así, hermanos, somos seres emocionales. Pero fíjese usted que en todo lugar hay malas personas, que en todo lugar hay personas con pensamientos malos. Pero recuerde que estamos estudiando también por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios. David reconoce que lo que ha logrado es por la ayuda de Dios, por la ayuda de Jehová. Sabe que solo Dios permitió que alcanzaran lo que ahora tienen en sus manos. Asimismo, hay personas que no saben que lo que tienen se los dio Dios. Su familia, sus casas, sus trabajos, su vida, su salud, es porque Dios está proveyendo. Porque eso viene. Hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué ustedes hayan gracia delante de la gente? Porque eso viene del cielo. Eso viene de Dios. Versículo 24. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda en el bogaje. Les toca partes iguales. David les está diciendo: miren, señores, este botín que estamos trayendo, toda esta ganancia, todos estos animales, todo este ganado lo vamos a repartir entre todos y los vamos a repartir en partes iguales. Porque tanto mérito tienen los que fuimos como los que se quedaron cansados haciendo otras cosas. ¿Saben qué fue lo que pasó, hermanos? Que cuando esa gente se quedó, porque estaban cansados y ya no podían seguir,
se quedaron cuidando la carga de algunos otros. Ellos no continuaron, pero se quedaron. Ellos también pusieron sus fuerzas al principio. Todos tenemos derecho. Iglesia, y esta parte de las Escrituras es algo bonito, porque en el Evangelio también hay dos tipos de personas. Hay gente que usted nunca verá parada aquí al frente. Hay gente que está con los niños, hay gente que barren, que limpian los baños, hay gente que cuida los carros, que quizá nunca los vamos a ver aquí al frente, pero están respondiendo de igual manera al llamado de Dios. Igual están levantando sus manos y diciéndole a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. David está mostrando su justicia. En este caso, David está mostrando justicia. Por eso es que muchas veces vemos a Dios diciéndole: este es el dulce cantor de Israel, este es un hombre conforme a mi corazón. David dice: no, el mérito es para todos los que trabajan en el reino. No importa si está predicando o si está pasando la escoba. Y David había entendido eso y muestra su justicia, hermanos. Porque muchas veces a nosotros, a los seres humanos, nos gusta hacer diferencias. ¿En qué posición tenemos? ¿En quién está más acomodado económicamente? Todos tenemos el derecho, iglesia. Y voy cerrando, hace rato voy cerrando, y nunca digo esto. Versículo 26 dice: cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Hermanos, recuerden que David llevaba 10 años huyendo, y esas personas que él estaba ayudando en este momento son aquellas personas que lo acomodaron un día en su casa, que lo escondieron, que le dieron de comer. Entonces David dice: hoy voy a bendecir a los que me ayudaron durante todo mi camino. Qué importante, hermanos, es tener un corazón agradecido, un corazón un corazón y una mente que no se olvida de quién te dio la mano en los momentos difíciles. Dios dice en su palabra en algunas ocasiones, después de David haber derramado tanta sangre, después de David haber hecho tanto mal, dice: el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. La respuesta a su gran problema en el día de hoy la encontró en la oración, buscando de nuevo el rostro de Dios. Él se fortaleció en Jehová. Dios trabaja las cosas muchas veces no salen cuando nosotros las vemos, sino en el tiempo de Dios, que es bueno, que es agradable y que es perfecto y bello. Me encanta cuando David dice: todo esto nos lo dio Jehová, porque Él nos ha guardado, así como lo guarda usted, porque Él nos cuida. Él ha estado detrás de nosotros y delante, paso a paso. Amén. Entonces lo quiero dejar con esta historia para que usted reflexione en todos los puntos en que podemos sacar provecho. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Papá, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque esta historia en la vida de David, Señor, nos muestra un montón de situaciones, Señor, en las que podemos sacar provecho para nuestra vida, Señor.
aún con esta enseñanza y con unos nombres difíciles de pronunciar, Señor, tú nos hablaste, Señor. Tú nos diriges y nos dices, sigue adelante, yo estoy contigo. Pero también nos dice, tengan sabiduría, no sean agresivos en las circunstancias difíciles. Tú nos das una serie, Señor, de consejos maravillosos en tu palabra, Señor. Yo te pido esta mañana, Señor, que mis hermanos y yo, Señor, podamos extender nuestra mano y agarrar esta palabra y hacerla nuestra, Señor. Porque estamos rodeados, Señor, de situaciones complicadas. Incluso tu palabra nos dice que tendremos aflicciones, pero nos dice, tranquilos, tranquilos, yo he vencido al mundo. Lo que tú nos estás diciendo es que van a tener situaciones difíciles, pero si ustedes están junto a mí, si ustedes están conmigo y me alaban y su rostro está viéndome a mí, yo los defiendo. Recuerden que yo voy como poderoso gigante delante de ustedes. Recuerden que yo les doy las estrategias para la batalla. Te damos gracias, Señor, por esta mañana preciosa, Señor. Momentos varos, Señor, no es pesimismo, Señor, no es ser pesimista, pero momentos varos van a venir. Pero ninguno, Señor, ninguno, no existe ninguna situación, ninguna circunstancia que nos pueda apartar de tu presencia. Aun cuando estemos pasando el peor día de nuestra vida, Dios puede ser que cambie en un instante. Es solo mantenernos a la par tuya, Padre. Es solamente seguir buscando tu rostro y amándote a ti con todo, Señor. Amándote, Señor, amándote a ti, Señor. Poniéndote en primer lugar, Padre. Hoy damos gracias, Señor, porque tu palabra es tan filosa, Señor, es tan cortante, Señor, que hoy nos enseña, Señor, así como la vida de David, que no debemos apartarnos de ti, Señor, y mucho menos irnos a vivir con el enemigo. Nos enseña que no debemos descuidar nuestro hogar espiritualmente, que somos hombres y mujeres que se paran en la brecha, Señor, para cuidar, para resguardar, Señor, que somos atalayas de tu presencia, Señor, de tu palabra, de tu amor, de tus promesas, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy te doy gracias por estas personas, Señor, por tu iglesia, por mis hermanos. Hoy te doy gracias por todo. Hoy te doy gracias porque esta palabra nos dice que todos somos iguales y que todos trabajamos para ti, que no hay posiciones ni rangos, Señor, que cada uno de nosotros es iglesia, que cada uno de nosotros hace cosas diferentes, pero que estamos aquí, Señor, dispuestos a decir, heme aquí y envíame a mí.